Caía una tormenta torrencial en los picos de Europa, y la visibilidad era nula, todo cubierto por un manto blanco. Con todas mis fuerzas me abrí paso entre la nieve, y por fin, encontré el refugio de montaña. Solté un suspiro de alivio y abrí la puerta. Pero en el instante en que el hombre, que sacudía su chaqueta de plumas bajo la luz de la estufa, levantó la cabeza lentamente, sentí que mi corazón se congelaba. ¿El señor Marcos? ¿Qué hace usted aquí, señora Elena? ¿Pero qué está pasando? Era el marido de mi amiga, un hombre que apestaba a testosterona pura y estaba cubierto de músculos, demasiado grande, inmanejable, por lo que mi amiga me había dicho que estaban separados. Lo que pasó esa noche, atrapados a solas en el refugio por la tormenta, y cómo este asombroso giro del destino cambió mi vida por completo, es lo que les voy a contar. Mi nombre es Elena, tengo 48 años. Dirijo una pequeña pastelería en mi barrio. ¿Casada? No. Bueno, para ser exactos, no es que no haya querido, es que no he podido. Después de una mala experiencia a principios de mis 20, me dije, ya está, se acabó con los hombres, y he vivido sola toda mi vida. A las 4 de la madrugada, sin falta, me despierto. Es la hora que mi cuerpo recuerda antes que la alarma. Cuando abro la puerta de la pastelería en el callejón oscuro, empieza mi propio mundo. El olor a harina, el aroma de la mantequilla derritiéndose. Estos olores eran todo lo que había en mi vida. A veces, mientras amaso, me pregunto, ¡ay! ¿Mi vida va a terminar amasando esta masa? Pero, ¿qué se le va a hacer? Es mi vida. Mi rutina es amasar harina al amanecer, hornear pan en el horno, y vivir día a día viendo las caras sonrientes de mis clientes. Hacia las 8 de la mañana, mis clientas habituales, las abuelas del barrio, empiezan a hacer cola. A menudo no sé si vienen a comprar pan o a cotillear. ¡Ay, jefa! Hoy estás tan guapa. ¿A tu edad? Tienes un cuerpo de chavalita. Dígame, jefa, ¿cuándo se va a casar? Los solteros del barrio se desesperan esperando. ¿Va? ¿Casarme ahora? Estoy cómoda viviendo así. Respondo sonriendo por fuera, aunque por dentro, a veces, pienso diferente. Especialmente cuando llega el invierno. Cuando el viento frío comienza a soplar, siento un vacío en el pecho. Por la noche, cierro la pastelería y vuelvo a casa. Ese es mi verdadero momento. Enciendo la televisión y veo las series de sobremesa. Últimamente, a menudo hay historias de parejas maduras que se vuelven a casar. Una noche, salió una escena de un protagonista masculino declarando su amor a la protagonista femenina en un refugio nevado. ¿Declararse en un refugio? ¡Qué tontería! Vaya culebrón. Murmuro, pero no suelto el mando y lo veo hasta el final. Luego me río sola. ¿Qué le pasa a una mujer que ha vivido sola durante 48 años para emocionarse tanto? Me resulta ridículo a mí misma. La verdad es que tengo una razón para no haberme casado. A principios de mis 20, yo era muy inocente. Conocí a un hombre que había sido deportista. Era guapo, estaba en forma y era muy elocuente. Cuando me dijo, Elena, vivamos juntos, yo fui muy feliz. Empezamos a vivir juntos. Los primeros meses fueron buenos, pero cuando bebía, se transformaba por completo. Insultaba, tiraba cosas, y al final, llegó a levantarme la mano. Una noche, había trozos de plato roto esparcidos por el suelo, y oí la policía llamando a la puerta. Un vecino había llamado. Todavía lloro al recordar lo miserable que era mi aspecto entonces. Después de eso, tomé una decisión. Viviré sola el resto de mi vida. Se acabó con los hombres. He vivido con esa promesa durante 25 años. Aprendí el oficio de panadera, ahorré dinero, y abrí mi pequeña pastelería. También conseguí un piso de alquiler. No tengo grandes lujos, pero me las apaño. Los días que cierro la tienda, me voy sola a hacer senderismo, a la Sierra de Guadarrama, a Gredos, y en invierno, hasta a picos de Europa. Cuando subo sola la montaña, mi mente se aclara, siento que todos mis pensamientos complicados se ordenan. Mientras subo por senderos nevados con los crampones, pienso, mira, si estoy tan bien sola, ¿para qué más? Pero extrañamente, cuando vuelvo a casa y ceno sola, me vienen otros pensamientos. Me sirvo mi por guiso pori, mientras como sola, pienso, si hubiera alguien a mi lado, sabría mejor. Ese sentimiento aparece sigilosamente.
El invierno es especialmente así. Cuando el viento sopla frío y anochece pronto, siento un vacío en el alma. Al ver parejas en la televisión digo, va, todo eso es inventado, pero luego, sola bajo la manta, suspiro. Elena, ¿de verdad vas a envejecer y morir sola así? A veces me hago esta pregunta, pero enseguida lo tapo con otro pensamiento. Hombres, qué pereza. Vivir sola es lo más cómodo. Así he ido consolándome a mí misma. Trato de cuidarme, hago senderismo. Y como el trabajo de la pastelería requiere mucho esfuerzo físico, es como si hiciera ejercicio de forma natural. Una vez al mes voy a la peluquería y me visto con cierto estilo. Aún así, cuando me miro en el espejo, inevitablemente veo la edad, las arrugas alrededor de los ojos, las líneas de expresión más profundas al sonreír. Mi vida se repite así. Me levanto al amanecer, hago pan, atiendo a los clientes, vuelvo a casa por la noche, veo la televisión y me duermo. Los días libres voy a la montaña. Eso es todo, una rutina normal y monótona. Pero, ese invierno, no sabía que un gran cambio iba a llegar a mi vida. Mi tranquila rutina iba a ser alterada por una llamada de Carla, mi amiga del instituto. Elena, me vuelvo a casar. La voz de Carla al otro lado del teléfono era de euforia. Ella había enviudado hace 5 años a causa de un cáncer, y ahora, por fin, iba a empezar de nuevo. Oh, de verdad, felicidades. ¿Y quién es? Lo conocí en un foro de viudos. Es 7 años mayor que yo, pero es una bellísima persona. La boda es el mes que viene, tienes que venir, sí o sí. Claro que voy a ir. Y yo cogeré el ramo, bromeé, y colgamos. Me alegré de que mi amiga fuera feliz. Carla había sufrido mucho cuidando a su marido. Estaba destrozada física y mentalmente, y me pareció un alivio que pudiera volver a sonreír. El día de la boda, saqué de mi armario un vestido bonito, que hacía tiempo que no me ponía. Como suelo llevar ropa cómoda por el trabajo en la pastelería, sentirme arreglada fue una sensación extraña. Todavía me veo decente, pensé riéndome sola ante el espejo. Cuando llegué al salón de bodas, ya había muchos invitados. A diferencia del ambiente sombrío del funeral de hace 5 años, el lugar estaba lleno de luces brillantes y flores. Carla me saludó con la mano. Elena, gracias por venir. Tenía que venir. Muchas felicidades. La ceremonia comenzó y los novios entraron, pero en el momento en que vi al novio subir al estrado, se me cortó la respiración. Era altísimo, parecía medir más de 180 centímetros, hombros anchos, un físico sólido que se notaba incluso bajo el traje negro, y un rostro masculino. Vaya, ¿de verdad existe gente así?, murmuré para mí. Era como ver un macho alfa de la televisión, y se sentía un poco irreal que fuera el marido de mi amiga. Después de la boda, estaba charlando con unas amigas que hacía tiempo que no veía, cuando el novio se acercó lentamente a nosotras. Al verlo de cerca, resultaba aún más imponente. Se notaba una energía peculiar que emanaba de su cuerpo musculoso. «Amigas de Carla, he oído hablar mucho de ustedes. Soy Marcos». Me saludó con una ligera inclinación. Su voz era grave y su presencia, robusta. En ese instante, sentí un vuelco en el corazón. ¿Cómo decirlo? Era un temblor que no sentía desde mis 20 años. «Ah, sí. Soy Elena, amiga de Carla desde el instituto. Cuide bien de nuestra amiga Carla». Por fuera, respondí con una sonrisa y de forma natural, pero sentí el sudor en las palmas de mis manos. Me regañé por dentro. ¿Qué estoy haciendo a mi edad con el marido de mi amiga? Pero mi mirada no dejaba de irse hacia Marcos. Al volver a mi asiento después de las fotos, me hice una promesa. No debía tener sentimientos extraños por el marido de mi amiga, solo felicitarla y olvidarlo, pero, extrañamente, esa noche, al volver a casa, no paraba de recordar la imagen de Marcos, sus hombros anchos, su sonrisa serena, su voz grave. «Esto no puede ser», pensaba, pero no podía dormir. Pasaron varios meses. Carla me llamaba de vez en cuando. Le preguntaba qué tal iba su vida de recién casada, y si su marido la trataba bien. Carla siempre decía que estaban bien, pero su voz sonaba apagada. Un día Carla me llamó para que nos viéramos. Nos encontramos en una cafetería, y su rostro se veía muy demacrado. Había perdido peso y su expresión era sombría. «Carla, ¿qué pasa? Tienes mala cara». «Elena, la verdad es que últimamente lo estoy pasando muy mal». «¿Lo estás pasando mal? ¿Te ha hecho algo Marcos?».
¿Quieres que le diga algo? No, no es eso. Carla jugaba con la taza de café. Le costaba empezar a hablar. Esperé un poco. Era evidente que mi amiga quería decir algo. ¿Qué suerte tienes? Te has vuelto a casar con un hombre tan alto y en forma. No pasarás frío en invierno. Lancé una broma intencionadamente. Quería aligerar el ambiente. Pero, sinceramente, tengo curiosidad. ¿Qué tal es la química en la cama con Marcos? Dicen que es diferente con un hombre así, ¿no? Somos amigas, dímelo con sinceridad. Las mujeres de 40 y tantos hablamos sin tapujos de estas cosas. Carla, que normalmente se reiría a carcajadas, esta vez se quedó con el rostro serio, y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena, la verdad es que estoy separada de mi marido, y estoy pensando en el divorcio. ¿Qué? Si hace solo unos meses que os casasteis. ¿Qué ha pasado? Él, es que... Carla se puso colorada y dudó. Luego soltó un gran suspiro y continuó. Es demasiado grande. ¿En serio? ¿Va a matar a alguien? ¿El qué? Por un momento no entendí lo que decía, pero al ver la expresión de Carla, me di cuenta. Ah, se refiere a eso. Y encima quiere hacerlo 3 veces al día. ¿Es normal? Pensé que me iban a reventar todos los huesos, que mi cuerpo se iba a hacer pedazos. La primera noche casi vamos a urgencias. Vaya, eso es, un poco. Al principio aguanté. Pensé que era normal por la luna de miel. Pero seguía así. Todas las noches eran un infierno. Me despertaba con el cuerpo dolorido, me costaba hasta andar. Ya no podía más. Carla me lo explicó con expresiones exageradas, y al escucharla, sentí una emoción extraña. Sentí compasión, pero al mismo tiempo, otro sentimiento empezó a aflorar. ¿Así que por eso os separasteis? Sí. Llevamos un mes viviendo separados. Carla, ¿no podríais haber hablado y llegado a un acuerdo? ¿Es motivo de divorcio? Elena, tú no lo sabes. Ese dolor inmanejable. Lloraba todas las noches, de verdad, aunque por fuera me reía, y le decía que era una suertuda. Al volver a casa, sus palabras no dejaban de rondar mi cabeza. ¿Hasta qué punto será? ¿De verdad puede destrozar a una persona? ¿Cuánto de grande será? Entré en la pastelería, amasé la masa, y solo podía pensar en eso. La cara de Marcos volvía a mi mente, los hombros anchos que vi en la boda, su físico sólido, su rostro masculino. No pude dormir bien esa noche. Encendía la televisión, y solo con ver un anuncio de gimnasio, la cara de Marcos se superponía. Cerraba los ojos y tenía imágenes extrañas. ¿Será de verdad tan inmanejable para Carla? ¿Y para mí? ¿Cómo sería? Esos pensamientos no se iban de mi cabeza mientras amasaba al amanecer. Mis manos apretaban la masa de harina y mi corazón latía de forma extraña. Ay, ¿en qué estoy pensando? Intentaba serenarme, pero no era fácil. Esos pensamientos continuaron durante días. Horneando pan, atendiendo a los clientes, la cara de Marcos aparecía. Sus hombros anchos que vi en la boda, su sonrisa serena, su voz grave. ¿Habría pasado una semana? Una mañana, vino a comprar pan una abuela que era clienta habitual. Jefa, tienes mala cara, ¿pasa algo? No, solo estoy un poco cansada. Venga, mujer joven. ¿Por qué tanto cansancio? Vete a la montaña. Eso te despejará. Al oír esas palabras, me vino un destello. Claro, a la montaña. Pensé que tenía que ir a despejarme, o mi cabeza iba a explotar. Esa tarde tomé una decisión. Cerraría la pastelería un día y me iría a los picos de Europa. La montaña en invierno es peligrosa, pero yo tengo mucha experiencia en senderismo, así que pensé que estaría bien. Pero cuando se lo dije a mis clientas, todas se preocuparon. ¿Qué dices? ¿A picos de Europa en este frío? ¿Estás loca? Dicen que nieva mucho, es peligroso. No pasa nada. Yo ya he hecho senderismo. Tendré cuidado. Aún así, es peligroso ir sola. ¿Por qué no vas con un grupo? No, necesito ir sola para ordenar mis ideas. No se preocupen. A la mañana siguiente, me eché la mochila al hombro y salí de casa. Me puse la ropa de montaña, los crampones, los bastones, y llevé comida de emergencia, rumbo a los picos de Europa. Durante el camino, seguía pensando en Marcos, pero me dije a mí misma que en la montaña lo olvidaría todo. Llegué a la entrada del Parque Nacional hacia las 9 de la mañana. Al principio, el tiempo era bueno. El sendero cubierto de nieve blanca era precioso. Sí, esto es.
Por esto vengo a la montaña. Después de 1 hora de subida, mi cuerpo se calentó, y me sentí mejor. Sentía que mi mente complicada se ordenaba poco a poco. También el pensamiento de Marcos parecía desvanecerse, pero el problema llegó hacia el mediodía. De repente, el cielo se oscureció, y empezó a nevar mucho más rápido de lo esperado. El viento se hizo más fuerte. La ventisca era tal, que apenas podía ver. La visibilidad era de menos de 3 metros. Esto es grave. Presa del pánico, aceleré el paso y resbalé. Me golpeé la rodilla con una roca y me dolió muchísimo. Me levanté lentamente e intenté seguir andando, pero las piernas me temblaban. Por favor, que no me pierda. La nieve seguía cayendo, y el viento era cada vez más fuerte. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Mis piernas se endurecían como la masa de pan. Me invadió el miedo. No puedo morir así. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Esos pensamientos me pasaron por la cabeza. Fue entonces cuando vi débilmente un cartel de madera. Me froté los ojos, y miré de cerca. Ponía refugio del barranco. Estoy viva. Reuní mis últimas fuerzas, y caminé hacia el refugio. Cuando llegué a la puerta y agarré el pomo, solté un verdadero suspiro de alivio. Empujé la puerta y dentro la estufa de leña ardía. El calor me envolvió la cara. Era como el cielo. Pero entonces, oí que alguien se movía dentro. Había una persona al lado de la estufa sacudiendo su ropa de montaña. Solo por la espalda, podía notar que era un hombre alto de hombros anchos. El hombre giró lentamente la cabeza, y sentí que mi corazón se detenía. «Señora Elena, ¿qué hace usted aquí?» «Señor Marcos, ¿pero qué está pasando?» Era Marcos, el marido de mi amiga Carla, el mismo hombre que no se había ido de mi cabeza durante días. Ambos nos miramos con los ojos muy abiertos. No podía hablar. En un refugio aislado en los picos de Europa, en medio de una tormenta torrencial, ¿tenía que encontrarme precisamente con él? ¿Vino sola? Marcos fue el primero en hablar. Su voz sonaba sorprendida. Sí, vine a despejarme, pero me quedé atrapada por la tormenta. ¿Y usted? Yo igual. Vine a ordenar mis ideas. Un silencio incómodo nos invadió. Fuera, el sonido de la ventisca se hacía cada vez más fuerte. Cambiase la ropa mojada primero. Se va a resfriar. Me cambié la ropa rápidamente en un rincón. Mis manos temblaban, no solo por el frío. Toda la situación era demasiado irreal. Cuando me acerqué a la estufa, Marcos estaba sacando algo de su mochila. «Tengo sopa instantánea. ¿Quiere?» «También tengo algo de comida de emergencia». «Sí, gracias». Yo también traje algo. Rebusqué en mi mochila, y saqué chocolate y barritas energéticas. De nuevo, el silencio. Fuera. El viento aullaba como un loco. Lo único que se veía por la ventana era nieve blanca. Comimos la sopa sin decir una palabra. No sabía qué decir ni cómo. Era una situación demasiado incómoda, estar a solas con el marido de mi amiga, atrapados en un refugio. Entonces, Marcos sacó una pequeña botella de alcohol de su mochila. Era whisky. Para el frío, esto es la mejor medicina. ¿Quiere un trago? Sí. Gracias. Bebí un sorbo del whisky que me sirvió. El líquido caliente bajó por mi garganta, y sentí que mi cuerpo helado se derretía. El alcohol empezó a hacer efecto, y el ambiente incómodo se fue relajando un poco. Bebí otro trago de whisky. Entonces, me armé de valor y hablé. Marcos, la verdad es que Carla me contó que están separados. ¿Le está costando mucho? Hablé con cautela. Marcos dudó un momento. Dejó la taza y suspiró. Ah, así que Carla se lo contó. Sí, estaba muy preocupada. Me cuesta, pero bueno, no se puede hacer nada. Marcos bebió otro trago de whisky. Luego me miró directamente. ¿Y Carla le dijo el motivo de la separación? Esa pregunta me pilló desprevenida. ¿Debía contarle exactamente lo que Carla había dicho? Al verme dudar, Marcos sonrió y habló primero. ¿Dijo que soy demasiado grande? ¿Que por eso no puede? Me puse roja de repente. Me resultó aún más embarazoso que Marcos sacara el tema. Sí, dijo eso, que es demasiado grande y que no podía soportar que fueran 3 veces al día. Marcos sonrió con amargura. Luego bebió otro sorbo de whisky y continuó lentamente. Elena, esa no es la verdadera razón. ¿No? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Marcos miró el fuego de la estufa
y soltó un largo suspiro. Carla tenía deudas antes de casarse, cientos de miles de euros en deudas de bolsa y de tarjetas de crédito. Se casó conmigo ocultándolo. ¿Cientos de miles? Mi voz tembló de la sorpresa. Me lo confesó llorando después de la boda. Me dijo que después de que su primer marido muriera, se metió en acciones y criptomonedas, y que la cosa fue a más. Siguió recomendaciones de un foro, y perdió todo. ¿Y usted se casó sin saber nada de eso? Sí, no lo sabía en absoluto. Si me lo hubiera dicho antes de casarnos, habríamos buscado una solución juntos, pero lo ocultó por completo. La voz de Marcos sonaba agotada. Podía imaginar lo difícil que había sido para él. Puedo entender las deudas en sí. A cualquiera le puede pasar. Pero el mayor problema fue la mentira. Y su actitud de que, como soy su marido, por supuesto, tengo que hacerme cargo. ¿Hacerme cargo? Piensa que, al casarse, el marido debe solucionarle todo. Sin consultarme, trató de arrastrar mi vida entera. Marcos negó con la cabeza y continuó. Por eso le propuse que viviéramos separados. Para que se calmara y pensáramos. Pero a Carla no le gustó. Al contrario, trató de echarme la culpa de alguna manera. Me quedé en por shock. Entonces, ¿todo lo que Carla me dijo era mentira? ¿Incluso que usted es tan grande? Bueno, que soy grande no es mentira. Marcos se sonrojó y rió torpemente. Es verdad que soy anormalmente grande, pero eso es algo que se puede arreglar, ¿no? Hablar, ajustarse. ¿No es eso un matrimonio? Pero Carla quería escapar de los problemas que ella misma había creado, así que me echó la culpa, diciendo que no podía vivir conmigo porque era demasiado grande. El fuego de la estufa crepitaba. Me bebí el whisky de mi taza de un trago. Mi cabeza era un lío. Elena, ¿estás sorprendida? No. Al contrario, me alegro de saber la verdad. El alcohol me estaba subiendo cada vez más. Mi cara estaba caliente y mi corazón latía rápido. No podía creer que estuviera sentada tan cerca de Marcos. Yo también tuve una muy mala experiencia con un hombre en el pasado. Mis palabras salieron de golpe por el efecto del alcohol. El hombre con el que viví a principios de mis 20 me pegaba cuando bebía. Tenía mucho miedo. Vino la policía. Todos los vecinos lo sabían. Fue muy humillante. Señora Elena, debió ser muy duro. Marcos habló en voz baja. Su voz tenía una sincera consolación. Los dos tenemos cicatrices del pasado. Sí. Quizás por eso somos más cautelosos. No queremos volver a pasar por eso. La luz del fuego de la estufa nos iluminaba a los dos. Carla dijo que no podía manejar el tamaño de Marcos, pero yo he amasado y manejado todo tipo de masas. Con el alcohol, de repente dije eso sin darme cuenta. ¿Estoy loca? Me sorprendí a mí misma. Marcos me miró fijamente. Sus ojos cambiaron. Era una mirada medio juguetona, medio seria. Señora Elena, ¿no estará borracha? Sí, creo que sí. Yo también lo estoy. Nos reímos al mismo tiempo. La atmósfera incómoda se iba disolviendo poco a poco. ¿Cuánto tiempo pasó? Nuestra conversación continuó. Hablamos de nuestros pasados, de la soledad y de las relaciones fallidas. Vivir solo es cómodo, pero es solitario, dijo Marcos con sinceridad. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo en invierno, me siento vacía sin saber por qué. El invierno es especial, quizás porque hace frío. Estábamos sentados mirando el fuego de la estufa, y la mano de Marcos estaba cerca de la mía. Era una mano grande, áspera, pero parecía cálida. Elena. Sí, ¿cree que nuestro encuentro aquí hoy es casualidad? No lo sé. No sé si es destino o casualidad. Yo creo que es destino. Los ojos de Marcos se encontraron con los míos. Sus ojos, iluminados por el fuego de la estufa, eran profundos. Una mirada que quería decir algo, pero no podía expresarlo con palabras. El aire cambió. De repente, me costaba respirar. Me preocupaba que Marcos pudiera escuchar mi corazón, que latía muy fuerte. Marcos extendió la mano y me acarició suavemente la mejilla. Luego se acercó lentamente y me besó en los labios. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. Era el primer beso que sentía en 25 años. No, quizás este era mi primer beso de verdad. El hombre de mis 20 nunca había sido tan cálido y suave. Nuestros labios se separaron y volvieron a acercarse. Esta vez, más profundo, más húmedo. Marcos me abrazó. Al estar en sus anchos hombros, me sentí en el lugar más seguro del mundo.
Nos acostamos suavemente sobre las mantas que estaban al lado de la estufa. Marcos me acarició el pelo y me susurró: si le resulta insoportable, dígamelo. Estuve a punto de llorar al oír esas palabras. ¿Alguna vez alguien me había hablado con tanta ternura? ¿Alguna vez alguien había pensado primero en mis sentimientos, en mi cuerpo? Fuera, la ventisca arreciaba, pero el interior del refugio estaba cálido, con el fuego de la estufa y el calor de nuestros cuerpos. Acepté a Marcos lentamente, muy lentamente. La inmensidad que Carla había descrito como dolorosa, para mí al principio fue una sorpresa, pero pronto me acostumbré. No, más que acostumbrarme, era una sensación de plenitud, era como si algo que había estado vacío toda mi vida por fin se llenara. Así, en silencio, dejamos caer cada uno nuestra larga soledad. La inmensidad de Marcos no fue un dolor, como Carla había dicho. Al contrario, me sentí como si hubiera estado en el cielo por primera vez en mi vida. Sentimientos que nunca había experimentado en 48 años me invadieron. Que alguien me tratara con tanto cariño, que alguien pronunciara mi nombre con tanta ternura. Por primera vez en mi vida, supe lo que era ser respetada como mujer por alguien. Sentía que no era solo la dueña de la pastelería, ni una solterona de 48 años, sino una mujer valiosa. Marcos me besó la frente y me susurró: gracias, Elena, gracias a ti. Abrazada a Marcos. En ese momento, no sabía que esa noche cambiaría mi vida por completo. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, todo parecía un sueño, pero la respiración tranquila a mi lado y la sensación de la noche anterior en todo mi cuerpo me decían que era real. «Elena, ¿ha dormido bien?» «Sí, he dormido profundamente, después de mucho tiempo». Marcos me abrazó fuerte. El sol de la mañana entraba por la ventana. «Parece que el tiempo ha mejorado. Creo que hoy podremos bajar». Las palabras de Marcos me trajeron de vuelta a la realidad. Sí, teníamos que bajar. Dejar este refugio, esta noche cálida. Elena, sí. Marcos me agarró fuerte de la mano. A decir verdad, desde la primera vez que la vi en la boda, extrañamente, me llamó la atención. Mi corazón se detuvo de nuevo, con su confesión inesperada. Como era amiga de Carla, pensé que solo la saludaría y ya, pero después de ese día, no dejaba de pensar en usted. No debo. Es la amiga de mi mujer, me decía. Pero, a mí también. Le dije con sinceridad. Después de que Carla me contara lo de la separación, durante días no pude dejar de pensar en usted. Por eso vine a la montaña. Para despejarme. Y mire, nos encontramos aquí. Sí, un destino muy extraño. Ambos reímos. Luego nos pusimos serios de nuevo. Elena, lo de anoche no fue cosa del alcohol. De verdad, me gusta usted. La mirada de Marcos era sincera. Yo también respondí con honestidad. Usted también me gusta, Marcos. Pero... ¿y Carla? Es mi mejor amiga. Un silencio pesado nos invadió. Primero, bajemos de la montaña. Y luego pensamos con calma, dijo Marcos. Asentí con la cabeza. Comimos algo rápido y recogimos nuestras cosas. ¿Salimos? Sí. Abrimos la puerta del refugio y la luz del sol cegadora se reflejó en la nieve. Empezamos a bajar lentamente, abriendo camino entre la nieve que nos llegaba a los tobillos. El camino estaba resbaladizo. Marcos me agarró fuerte de la mano. Cuidado. La pendiente es pronunciada. Bajamos de la mano y, extrañamente, sentí ganas de llorar. Sentía que, si soltaba su mano, toda la calidez de la noche anterior desaparecería. Después de un buen rato, vimos a los empleados del parque. ¿Les ha pasado algo? ¿Están heridos? No, estamos bien. Qué suerte que encontramos el refugio. ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Qué frío debieron pasar anoche! Ante las palabras del empleado, Marcos y yo nos miramos. No pasamos nada de frío. Al contrario, fue una noche muy cálida. Al llegar a la entrada del sendero, Marcos no soltó mi mano, a pesar de que había gente alrededor. Marcos, la gente nos mira. Elena, no quiero dejarla ir así. Yo tampoco. Pero, ¿podemos seguir en contacto? ¿Me da su número de teléfono? Dudé. Sabía que no debía, pero me daba mucha pena dejar ir a Marcos. Tenga. Le di mi número. Marcos sonrió mientras lo guardaba en su móvil. La llamaré sin falta. De acuerdo. Nos separamos en el aparcamiento. Al ver alejarse el coche de Marcos,
Sentí un vacío en el pecho. De vuelta a casa, no paraba de pensar. ¿Qué he hecho con el marido de mi amiga? La culpa me invadió, pero al mismo tiempo, recordaba la calidez de la noche anterior. Al llegar a casa, me duché, y mi reflejo en el espejo era diferente. Tenía un rubor en la cara, y mis ojos no eran los mismos de antes. Elena, ¿estás loca?, murmuré sola, pero no encontré respuesta. Esa noche, mi móvil sonó. Era Marcos. Elena, ¿llegó bien? Sí. ¿Y usted? Sí. Pero no dejó de pensar en anoche. Yo también. Oí el suspiro de Marcos al otro lado del teléfono. Elena, voy a ser sincero. Quiero volver a verla. Sé que está mal, pero quiero verla. Me tembló la mano. Yo también quiero verle. ¿Está libre mañana? Aunque sea un momento. Sí. Después de cerrar la pastelería. A partir del día siguiente, empezamos a vernos a escondidas. Al principio en cafeterías tranquilas, tomando un café. Hablábamos de nuestro día a día, reíamos, y solo estar juntos me hacía sentir bien. Pasó una semana, y Marcos se acercó a la pastelería. Vengo a comprar pan. Las abuelas murmuraron. Ay, ¿quién es ese hombre tan musculoso? Parece que está interesado en la jefa. Mira qué ojos le pone. ¿Qué va? La jefa no se junta con hombres. Me puse roja. Marcos, con toda naturalidad, compró pan, y me guiñó un ojo. Esa noche, nos vimos cerca del pequeño gimnasio que Marcos dirigía. Fuimos a cenar a un sitio de porcallos. En invierno, un plato caliente es lo mejor. Sí, están deliciosos. Compartimos una copa de vino, y hablamos de muchas cosas. ¿Por qué abrió una pastelería? Fui a la academia de repostería, a finales de mis 20. Cuando decidí vivir sola, pensé que necesitaba un oficio. ¡Qué admirable! Lo ha conseguido todo sola. ¡Qué admirable! Ni qué nada. He llegado hasta aquí viviendo día a día. Marcos me agarró la mano. En la mesa de madera. Elena, lo digo en serio. No es un juego. Lo sé. Ya he terminado con Carla. En el fondo, ya había terminado y ahora solo falta el papeleo legal. Pero todavía es su marido. Solo en papel. En la práctica, ya somos dos extraños. La mirada de Marcos era intensa. Si a usted le incomoda, esperaré. Hasta que el divorcio sea definitivo. Pero, mientras tanto, quiero seguir en contacto. Mi corazón estaba dividido. Sentía culpa. Pero mi deseo de ver a Marcos era más fuerte. Está bien, haremos eso. Cuando respondí, Marcos sonrió ampliamente. Al ver su sonrisa, mi corazón se calentó. Así, continuamos nuestra relación con cautela. Los días libres, salíamos a conducir a las afueras, o a pasear por la orilla de un río tranquilo. Elegíamos sitios donde no nos viera nadie. Un fin de semana, Marcos me llevó a su gimnasio. Elena, tome una sesión de entrenamiento personal. Se la daré gratis. Ay, yo ya hago senderismo. No hace falta. El senderismo es para las piernas, también tiene que fortalecer la parte superior del cuerpo. Me dijo bromeando. Y me ayudó con los estiramientos. Cada vez que la mano de Marcos rozaba mi cuerpo, mi corazón latía. Estire así, y respire lentamente. Elena, está usted muy bien. ¿De verdad tiene 48 años con ese trasero tan firme? Parece de 30. ¿Exagera? Lo digo en serio. Qué bien se cuida. Estando tan cerca, sentía el calor de su cuerpo, el olor agrio del sudor que fluía entre sus músculos. Extrañamente, no me disgustaba. Al terminar el entrenamiento, Marcos me dijo, Elena, ¿tiene un poco más de tiempo hoy? ¿Por qué? Mi casa está aquí cerca. ¿Quiere pasar un momento a tomar un café? Dudé. Sabía perfectamente lo que pasaría si iba allí. Vale, vamos. La casa de Marcos era pequeña, pero ordenada. Había unas cuantas máquinas de ejercicio y libros sobre deporte en la estantería. Siéntese un momento. Le preparo un café. Mientras bebía café, miré por la ventana. El sol de invierno se estaba poniendo. El atardecer era precioso. Elena. Sí, Marcos se acercó por detrás y me abrazó con cautela. Sentí el calor de su cuerpo en mi espalda. Era ardiente. La he echado de menos. Yo también. Desde esa noche en el refugio, he pensado en usted todos los días. Yo también. Marcos me dio la vuelta y me besó.
Era una sensación diferente a la del refugio, más urgente, más desesperada. Esa tarde, nos confirmamos el uno al otro, una vez más. No fue tan rápido como en el refugio. Despacio, sintiéndonos el uno al otro, nos convertimos en uno durante mucho tiempo. La noche se hizo profunda fuera de la ventana. ¿Esto es amor? Yo, que había jurado vivir sola toda mi vida, estaba sintiendo el amor por primera vez en 48 años. Elena, ¿tendrá hambre? ¿Pedimos algo para cenar? Sí. Me parece bien. Pedimos pollo frito, y lo comimos juntos. Abrimos una lata de cerveza cada uno. Por primera vez, supe lo feliz que podía ser un momento tan simple. Marcos, ¿cuándo cree que saldrá el divorcio? Pregunté con cautela. Tenemos una audiencia dentro de un mes. Carla se ha negado al divorcio de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Por la división de bienes y supongo que me guarda rencor. Piensa que la he abandonado. Lo siento. No pasa nada. El final está decidido. Solo tenemos que esperar un poco. Marcos me agarró fuerte de la mano. Hasta entonces, ¿puede esperarme, Elena? Sí, por supuesto. Pero por dentro, me sentía intranquila. ¿Qué pasaría si Carla se enteraba? ¿Cómo me vería mi amiga? Pero esa inquietud se hizo realidad más rápido de lo que esperaba. Pasó aproximadamente un mes. Era una tarde con pocos clientes en la pastelería. La puerta se abrió, y entró alguien. Era Carla. Oh, Carla, ¿qué haces por aquí? La saludé con alegría, pero la expresión de Carla no era buena. Tenía la cara tensa y la mirada fría. Elena, tenemos que hablar. ¿De qué? Creo que no es algo para hablar aquí. ¿Salimos fuera? Tuve un mal presentimiento. ¿Se habría enterado? Cerré la pastelería y salimos. Nos sentamos en un banco del parque cercano. Carla, ¿qué pasa? Tienes mala cara. Elena, tú no eres la clase de persona que traiciona a una amiga. La mujer que estaba con mi marido en el refugio de Picos de Europa eras tú, ¿verdad? Sentí un vuelco en el corazón. ¿Cómo lo supo? Investigué los registros de la administración del parque cerca del refugio. Dije que había perdido algo y, con la policía, revisé las cámaras. La mujer que bajó con Marcos ese día eras tú. La voz de Carla temblaba. Estaba enfadada, pero al mismo tiempo herida. Carla, ¿qué hiciste en el refugio con mi marido? ¿Acaso tú y él? Carla me miró a la cara, interrumpiendo su frase. Parecía que lo había adivinado al ver mi expresión. Elena, ¿de verdad? Carla, lo siento, fue algo que pasó sin querer. ¿Sin querer? ¿Qué es sin querer? La voz de Carla se elevó. La gente de alrededor nos miraba. Hemos sido amigas desde el instituto. Cuánto confié en ti. Te apoyé cuando mi marido murió y lo estaba pasando mal. ¿Y ahora me quitas a mi marido? Carla, no es un malentendido. Marcos fue el que propuso separarse. Ya habían roto. ¿Roto? Todavía no estamos divorciados. Legalmente, todavía somos marido y mujer. Carla empezó a sollozar. Tú sabes lo mucho que sufrí. ¿Y ahora mi amiga también me traiciona? ¿Cómo se supone que voy a seguir viviendo? Elena, eres una persona terrible. ¿Cómo puedes traicionar a una amiga así? Sus palabras me atravesaron el corazón como un puñal. Lloré. Lo siento, de verdad lo siento. Pero yo también estaba muy sola. ¿Sabes lo sola que me he sentido viviendo sola toda mi vida? Y por eso, ¿justificas lo que hiciste con el marido de tu amiga? Elena, eres lo peor. Carla se levantó de golpe. ¿Me las vas a pagar? Se lo contaré a todo el barrio. Diré que la dueña de la pastelería que le quitó el marido a su amiga. Carla, por favor. Ya no somos nada. No vuelvas a contactarme. Carla se dio la vuelta y se fue. Me desplomé en el banco y lloré durante mucho tiempo. Al volver a casa, no podía parar de llorar. ¿Qué he hecho? Me recriminaba. La culpa por traicionar a mi amiga. El miedo a que se corriera la voz en el barrio. Todo se me vino encima. Marcos me llamó, pero no pude contestar. Al día siguiente, abrí la pastelería, y la mirada de las abuelas habituales era diferente. Jefa, ¿ha oído el rumor? ¿Qué rumor? Sentí un vuelco en el corazón. ¿Ya se ha corrido la voz? No sé de qué me habla. ¿Quién dice esos disparates? No, es que su amiga ha estado por aquí diciendo que la dueña de la pastelería le había seducido a su marido, y le había hecho separarse. Eso es un malentendido. La verdad es. Me detuve. ¿Qué podía explicar? Si decía la verdad, parecería aún peor. Bueno,
Nosotras la creemos, jefa, pero la gente del barrio cuchichea, me dijo una clienta habitual para consolarme, pero sus palabras me dolieron más. Desde ese día, la gente que hacía cola por la mañana desapareció, y el número de clientes cayó drásticamente. Esa dueña le quitó el marido a su amiga. A su edad, qué vergüenza, el murmullo que oía al pasar por la calle me aplastaba. Cerré la pastelería durante unos días. No tenía el valor de mirar a la gente a la cara, y me emborraché sola en casa. ¿De verdad estaba tan sola? ¿De verdad soy tan mala persona? Marcos me llamaba sin parar, pero yo no contestaba. Me llegaron decenas de mensajes. Elena, ¿está bien? Me he enterado por Carla. Iré a explicárselo. Es culpa mía. Por favor, Elena. Respóndame. Estoy preocupado. Solo los leía, pero no contestaba. Lo sentía por Marcos, pero en ese momento no quería ver a nadie. Aproximadamente una semana después, oí que golpeaban la puerta de la pastelería. Abrí, y era Marcos. Elena, ¿por qué ha venido? Váyase. Elena, no haga esto. Escúcheme. No tengo nada que escuchar. Soy una mala mujer que traicionó a su amiga. Usted no tiene la culpa, así que váyase. Intenté cerrar la puerta, pero Marcos la sujetó. Elena, usted no es una mala persona. Yo fui el que se acercó primero. Pero yo debería haberle rechazado, sabiendo que era el marido de mi amiga. Elena, escúcheme. Se lo he contado todo a Carla y a la gente de alrededor. ¿El qué? ¿Qué verdad? La mentira de Carla, que ocultó la deuda, que yo fui el que propuso la separación. Se lo he contado todo. Marcos me agarró la mano. Y también les he dicho esto, que la amo, Elena, que no es un juego, que es de verdad. Sentí un vuelco en el corazón. Elena, no voy a huir, asumiré la responsabilidad de nuestra relación, y no se preocupe por la gente del barrio. Al principio nos señalarán, pero con el tiempo lo olvidarán. Tenemos que ser fuertes. ¿Fuertes? Sí. Cometimos un error, es verdad, pero amar no es un error, ¿verdad? Nos conocimos cuando estábamos solos y sufriendo, y nos enamoramos de verdad. La mirada de Marcos era seria. Elena, no lo lleves sola, luchemos juntos. Esas palabras me hicieron llorar. Había pasado toda mi vida sola, asumiendo todo. Y ahora, por primera vez, alguien me decía que lucharíamos juntos. No podía creerlo. ¿Y qué pasará con Carla? A Carla también le dije la verdad, que el divorcio era por el problema de la deuda y la mentira, y que la conocía usted después. Carla ya se dará cuenta de cuál fue su error. Aún así, es mi amiga. Sé que le duele, Elena. Pero Carla tampoco es completamente inocente. Sus mentiras se descubrieron en el foro de viudos y en el de inversiones. Marcos suspiró. Al final, la verdad siempre sale a la luz. No vamos a solucionar nada escondiéndonos. Unos días después, volví a abrir la pastelería. Como era de esperar, al principio fue difícil. Los clientes cuchicheaban, y algunos incluso me decían cosas feas abiertamente. ¿Cómo puede ser tan descarada, liarse con el marido de su amiga? Cada vez que pasaba eso, sentía que se me desgarraba el corazón, pero, como dijo Marcos, intenté ser fuerte. Un día, una abuela habitual me dijo en voz baja: «Jefa, no se preocupe por lo que diga la gente. Nosotros, que hemos vivido, sabemos que la vida no siempre sale según el plan. Gracias. El amor que se encuentra tarde es más valioso. Cuando se es joven, no se sabe lo solo que se está al envejecer». Esas palabras me hicieron llorar. Y vi a ese hombre. La mirada que le pone a usted es sincera. ¿De verdad? Sí. Las viejas lo vemos, no nos equivocamos. Así que no se achique. A partir de ese día, la atmósfera empezó a cambiar un poco. Los rumores que Carla había difundido en el barrio resultaron no ser ciertos. La historia de la deuda de Carla, las mentiras, las razones por las que Marcos propuso la separación. Ah, entonces la amiga tampoco hizo bien. Es grave ocultar una deuda y casarse. No puede ser verdad que se divorcien porque el hombre es grande. Era una excusa. La opinión pública fue cambiando poco a poco, y la forma en que me miraban también. Aunque seguía habiendo miradas de desaprobación, al menos sabían que no era solo yo la mala. 2 meses después, Marcos me llamó. «Elena, ya tengo la sentencia de divorcio». «¿De verdad?» «Sí. Por fin ha terminado». La voz de Marcos sonaba aliviada. La división de bienes fue justa.
Lo que se generó durante el matrimonio, se dividió a partes iguales, y yo no tuve que hacerme cargo de la deuda anterior de Carla. ¿Y qué dijo Carla? Al principio se enfadó, pero el abogado se lo explicó, y al final lo aceptó. Ya veo. Elena. Ahora puedo verla abiertamente. Esa noche, me reuní con Marcos. Ya no teníamos que escondernos. Felicidades, Marcos. Usted también ha sufrido mucho, Elena. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pregunté con cautela. Marcos me agarró fuerte de la mano. Si usted quiere, ¿querría ser mi novia formalmente? ¿Formalmente? Sí. Sin escondernos, como pareja. Mi corazón latió con fuerza. En 48 años de vida, nunca había recibido una propuesta formal como esta. Sí. Me encantaría. Marcos sonrió radiante. Al ver su sonrisa, sentí que todo el sufrimiento de los últimos meses había sido recompensado. A partir de ese día, empezamos a salir públicamente. Marcos venía a menudo a la pastelería, y yo a veces iba a su gimnasio. La reacción de la gente del barrio seguía siendo mixta. Algunos nos felicitaban y otros seguían desaprobando. Pero con Marcos a mi lado, podía aguantar. No se preocupe. Si somos felices, es lo único que importa. Un día, me encontré con alguien inesperado en el callejón de la pastelería. Era Carla. Un silencio incómodo nos invadió. Carla tenía mala cara y parecía haber adelgazado. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Yo. Igual. Carla suspiró. Elena, quiero disculparme. No solo me equivoqué contigo, pero lo de mentir, lo siento. Y también con Marcos. Sus palabras fueron inesperadas. También he reflexionado mucho. Lo de ocultar la deuda y echarle la culpa a Marcos, todo fue porque quise evitar mi responsabilidad. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. Pero lo de enfadarme contigo, eso sí fue por el sentimiento de traición. Lo siento, Carla. Yo también lo siento mucho. Sé que te sentías sola. Juraste vivir sola toda tu vida, pero que fuera con mi marido. De verdad, lo siento. No tengo excusas. Ambas nos quedamos en silencio durante un rato. La gente que pasaba nos miraba de reojo. Esta es la última vez, Elena. Me voy de aquí. ¿A dónde? Mi hermana está en Sevilla. Voy a ir allí para empezar de nuevo. Aquí ya no puedo estar. Ya veo. También estoy arreglando lo de la deuda. Me llevará tiempo, pero es algo que yo creé, así que tengo que hacerme cargo. Carla sonrió con tristeza. Pero, Elena, prométeme una cosa. ¿El qué? Cuida bien de Marcos. Es un buen hombre. Aunque yo lo estropeé todo. Me conmovió. Sí, lo haré. Carla se dio la vuelta y se fue. Su espalda se veía solitaria. Me quedé mirándola un rato. Carla. Grité a mi amiga. Tú también, sé muy feliz. Carla me saludó con la mano y desapareció al doblar la esquina. Sentí que no la volvería a ver. Esa noche, le conté a Marcos que me había encontrado con Carla. ¿Carla le dijo eso? Sí, también me pidió disculpas y que te cuidara. Carla también debió haberlo pasado mal. Marcos suspiró. Yo también me siento culpable con Carla. Aunque no había amor, estuvimos casados, yo también, era mi amiga. Pero, Elena, no podemos seguir viviendo solo con la culpa. También merecemos ser felices. Nos conocimos tarde, pero nos gustamos de verdad. Marcos me agarró fuerte de la mano. Elena, ¿quiere vivir conmigo? ¿Qué? El matrimonio, como es reciente el divorcio, puede ser una carga, así que, ¿por qué no vivimos juntos por un tiempo para conocernos mejor? Una propuesta de convivencia. Me quedé sorprendida. Marcos, ya tengo 48 años. ¿Convivir a esta edad? ¿Y qué importa la edad? Tenga usted 48 o 58, yo quiero estar con usted. ¿Y qué dirá la gente? Ya no nos preocupemos por eso. Es nuestra vida. Es demasiado corta para vivir pendientes de los demás. Tenía razón. Había vivido 48 años en silencio, pendiente de los demás, sola. Ahora tenía que vivir como yo quería. De acuerdo. ¿Vivamos juntos? ¿De verdad? Sí, pero voy a seguir con la pastelería. Es mi trabajo. Por supuesto, yo también seguiré con mi gimnasio. Marcos me abrazó fuerte. Gracias, Elena, por llegar a mi vida. Gracias a ti, Marcos. Así empezamos una nueva etapa. Dejé mi piso y alquilamos un apartamento juntos. Pequeño, pero cálido.
Empezó la rutina de vivir con alguien. Por la mañana, antes de ir a la pastelería, Marcos me despertaba y me preparaba café. Por la noche, al cerrar la pastelería, volvía a casa y Marcos ya había preparado la cena. ¿Ha ido bien el negocio hoy? Sí, más o menos. ¿Y tu sesión de entrenamiento, Marcos? Dura. Hoy he tenido a un cliente de más de 100 kilogramos que quería adelgazar, y me ha tenido una hora entera agotado. Esas conversaciones sencillas, qué valiosas eran. No lo sabía. Cambió la estación. El frío invierno pasó y llegó la primavera. La pastelería también se fue estabilizando. Vinieron nuevos clientes habituales y algunos de los antiguos también regresaron. Jefa, tienes la cara mucho más alegre últimamente. ¿Sí? Sí. Antes, aunque sonreías, parecías solitaria, pero ahora de verdad pareces feliz. Me sonrojé ante las palabras de la abuela habitual. El amor se nota en la cara. ¿Va bien con ese hombre? Sí. Gracias a él, estamos bien. Pues ya está. El amor que se encuentra a esta edad es más valioso. Cuando se es joven, no se sabe lo que es realmente importante. Esas palabras me llegaron al corazón. Un sábado por la noche, Marcos me propuso algo de repente. Elena, ¿vamos a Picos de Europa? ¿Picos de Europa? ¿De repente? Sí, quiero volver a ese refugio. Ah, donde nos conocimos por primera vez. Esta vez sin tormenta, en primavera. El fin de semana siguiente, fuimos a Picos de Europa. El paisaje era totalmente diferente al invierno. Hojas verdes, flores que brotaban, un cielo despejado. La ventisca de aquel día había desaparecido. Aquí está el refugio, dijo Marcos. Era el refugio del barranco de nuestros recuerdos. Abrimos la puerta y la estufa seguía allí, y las mantas estaban recogidas. ¿Se acuerda de esa noche? Me preguntó Marcos. Por supuesto, una noche que nunca olvidaré. Y yo. Fue el día que mi vida cambió. Marcos me abrazó. Encendimos el fuego en la estufa, como aquella vez. Aunque era primavera, en la montaña hacía todavía fresco. Elena. Sí. Marcos sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué es esto? Un anillo. Abrió la caja, y dentro había un hermoso anillo de plata. Elena, quiero pasar el resto de mi vida con usted, incluso si vamos despacio, hasta el final. Lloré. En 48 años de vida sola, nunca imaginé que llegaría un momento como este. Marcos me puso el anillo en el dedo y me dijo. Cuando era joven, pensaba que el amor llegaba como un rayo y terminaba como fuegos artificiales. Pero al envejecer, me di cuenta. El verdadero amor es tener a alguien que te agarre fuerte de la mano y baje contigo, incluso en una tormenta. Elena, esa persona es usted, la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Yo también quiero pasar el resto de mi vida contigo, Marcos. La luz del fuego de la estufa nos iluminaba cálidamente. Fuera, soplaba la brisa fresca de la primavera. Nos quedamos esa noche en el refugio. No había tormenta. Pero tuvimos nuestro momento de felicidad. A la mañana siguiente, bajando de la mano de la montaña, tuve un pensamiento. La vida es igual que el senderismo. No siempre es importante llegar a la cumbre. Lo importante es con quién subes, y si esa persona te acompañará hasta el final. El sol brillaba en los anchos hombros de Marcos. Su mano grande que sujetaba la mía me daba seguridad. La soledad es inevitable. Todo el mundo se siente solo. Pero aprendí que, incluso si el amor llega tarde, si es un amor que te respeta sinceramente, vale la pena ser valiente y agarrarlo. Lo descubrí a los 48 años, que la edad es solo un número, y que lo verdaderamente importante es la sinceridad, y que todo el mundo tiene derecho a ser amado. Empecé a imaginar los días que vendrían con Marcos. No serán perfectos, ¿verdad? Habrá días difíciles y días de enfados, pero no pasa nada, porque ya no estoy sola. El paisaje de primavera pasaba por la ventanilla. Como las flores que vuelven a florecer, nosotros también estábamos empezando. Un comienzo tardío, pero por eso, más valioso.